Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar de los ejemplos en donde se aplican los diagramas de especiación o de especies predominantes o diagramas de fracción a casos particulares, por ejemplo, en este caso al medio ambiente. Como primer ejemplo tenemos la fermentación ácida, en donde nos dice que todos los compuestos orgánicos como proteínas, grasas, carbohidratos generalmente se hidrolizan para formar moléculas más pequeñas, ¿no? Generalmente esto ocurre porque hay una oxidación biológica, conocida como biooxidación, para convertirlos en ácidos orgánicos de cadena corta. Y uno de ellos que destaca es el ácido acético. Si bien se forma ácido propiónico, butírico, hidrógeno y dióxido de carbono, el entender en qué momento vamos a optimizar la producción de ácido acético resulta de manera importante y para ello utilizamos el diagrama de especiación, en donde vamos a ver en qué regiones de pH, trabajando los microorganismos, pues podemos, ya sea que predomine la especie de ácido acético o su especie disociada, su base conjugada, que sería el ion acetato. Entonces, este tipo de estudios va orientado hacia la obtención de gas natural, es decir, todo este tipo de sustancias que tenemos aquí, proteínas, grasas, carbohidratos, tratamos de convertirlos a metano y con una mínima cantidad orientada hacia dióxido de carbono. Para ver este tipo de detalles o profundizar en estos aspectos de la producción de metano, pues te invito a revisar este artículo que te estoy mostrando aquí, en donde se aborda lo que es un sistema de digestión anaerobia. ¿De acuerdo? Otro ejemplo importante en el ambiente es el nitrógeno, ¿no? El papel del nitrógeno como nutriente es esencial, pues, para el desarrollo en ocasiones de microorganismos, pero en su mayoría de las plantas, ¿verdad? Y bueno, aquí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, para el caso del ingeniero ambiental que va a analizar aguas residuales, pues tiene que tener mucho cuidado con el pH de las aguas residuales, sobre todo si estas provienen de industrias en donde se tiene abundante nitrógeno y además en las alcantarillas donde se analiza el agua generalmente puede haber presencia de microorganismos que promueven la producción de amoníaco. Entonces, vemos que en un pH por superior a 12 predomina el amoníaco y eso sería un nivel de riesgo importante para la salud de las personas que trabajan en esta área. No obstante, el ion amonio que predomina por debajo de pH 9, pues vean, hay una región donde el amonio se puede asimilar de alguna manera. Esto es muy importante para los, por ejemplo, ingenieros agrónomos, como te comento en general, aquellos que están orientados hacia el medio ambiente. También es importante entender, por ejemplo, todas las emisiones, por ejemplo, de amoníaco que se producen en las granjas, ¿no? Aquí puedes leer este artículo, está muy interesante. También algo muy importante es sobre todo el amoníaco en agua. Esto es muy importante porque afecta a la comunidad de los peces. Entonces aquí puedes ver la importancia. ¿Cómo es que cómo es que hay amoníaco y amonio en una pecera? Pues es porque los peces desechan o defecan, ¿verdad? Otro aspecto importante de la aplicación de los diagramas es el azufre, ¿no? Las aguas residuales contienen un olor característico a huevo podrido por la presencia de azufre. En gran medida, este azufre, si tiene las condiciones necesarias, generalmente bacterias que reducen eh, este ion, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos va a llevar a la formación de ácido sulfúrico. Entonces, el hecho de tener ácido sulfídrico en aguas residuales va a ocurrir que en alcantarillados, en donde vayamos como ingenieros con un enfoque ambiental, pues vamos a estar expuestos si se forma ácido sulfídrico, mucho cuidado. Entonces, si el pH del agua es 4 y hay todas las condiciones para formar ácido sulfídrico, pues debes monitorear esa agua de manera cuidadosa, ¿no? De igual manera, pues puedes ver en qué lugares o en qué regiones predomina el HS o todo el azufre está como ion sulfuro, ¿no? Entonces es muy importante
estudiar, en este caso, pues el azufre, el diagrama de distribución de especies del azufre, ¿de acuerdo? Y para ello puedes encontrar, por ejemplo, aquí algunos factores donde se evalúa la corrosión precisamente de alcantarillados debido al ácido sulfídrico, ¿no? Entonces es muy, muy importante esta cuestión. Un ejemplo adicional es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, si bien sabemos, se emite por toda la combustión de combustibles que realizamos en los automóviles o en el transporte público en general, pues se supone que ese dióxido de carbono se va a la atmósfera y se encuentra en equilibrio con el agua o cuerpos de agua. Pensemos mares, pensemos un lago, una presa, y eso va a provocar que se establezca en su momento pues un equilibrio. El CO2 nosotros sabemos que es ácido, entonces por ello se llama acidificación de los océanos, porque el CO2 está en equilibrio con el agua. Y bueno, es importante conocer en qué regiones el agua está ligeramente ácida, ligeramente alcalina, o todo el agua está, o todo el carbono de CO2 está como ion carbonato. Por ejemplo, si el agua está en un pH de 8, si hubiera un derrame de ácido, pues sabemos que lo va a neutralizar esta especie, la especie bicarbonato. Todo este sistema se llama el sistema carbonato, es responsable del equilibrio del pH en un cuerpo de agua, en general, de la acidificación de los océanos. Y bueno, es muy, muy importante para el ingeniero conocer esto. Entonces, si quieres leer más acerca sobre el equilibrio del carbonato en aguas naturales, pues puedes consultar este artículo. Pero en general hablamos del equilibrio del CO2 con el agua. Eh, por último, un aspecto muy importante son los contaminantes emergentes. Hoy en día los contaminantes emergentes se les denomina a ciertas sustancias que han existido, que de alguna manera han contaminado siempre el agua, pero nunca se había puesto una atención muy importante hacia ellos. ¿Por qué? Porque el nivel de concentración o sí, la magnitud de su concentración era muy baja y en ocasiones hasta era imposible cuantificarlas, ¿no? Hablamos de partes por billón. No obstante, a pesar de ser baja esta concentración, ya hace algunos años tal vez no le dábamos interés porque decíamos, es muy pequeña, es casi cero. Pero han encontrado que esas sustancias, a esa concentración muy baja, pues afectan a los microorganismos que viven en el suelo cuando los desechamos hacia el suelo o cuando llegan a una planta de tratamiento de aguas residuales. No olvides que en una planta de tratamiento de aguas llega toda la materia orgánica, tanto doméstica como industrial. En ocasiones se separa de la doméstica y la comercial, pero llegan sustancias, por ejemplo, nosotros durante la pandemia consumimos abundantes medicamentos, sobre todo algunos de antibióticos, algunos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no todo el antibiótico, no todo el medicamento que consumimos, esteroides para tener un cuerpo, pues digamos, bien formado en el gimnasio, pues de alguna manera los anabólicos, todo lo que consumimos, medicamentos para la presión arterial, etcétera, pues no se quedan en el cuerpo, ¿verdad? Se defecan en la orina, aparte, de hecho pasa tal cual está y lo orinamos tal cual, o se va en las heces fecales y llega a la planta de tratamientos. Entonces, hoy en día los contaminantes emergentes son de vital importancia porque van a matar a los microorganismos de las plantas de tratamiento de aguas y con ello van a disminuir la eficiencia de la conversión de la materia orgánica a CO2, que es la principal tarea que hace un reactor o un bioreactor en una planta de tratamiento de aguas. Entonces, nosotros tenemos que conocer, ¿sí?, las especies predominantes, cómo está la distribución. Por ejemplo, la tetraciclina se disocia 3 veces, la oxitetraciclina o la clortetraciclina. Y vean, aquí están sus diagramas de especies predominantes. Entonces, es de vital importancia para los ingenieros ambientales, químicos, y todos aquellos que les interese trabajar en plantas de tratamientos, pues por ejemplo aquí tú conoces en cada una de estas regiones
dónde y cómo están las especies de estos medicamentos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aquí está la parte importante de la aplicación. Por ejemplo, dices, tengo esta especie en un pH de 8,5 que llega el agua residual a la planta, pues esta especie así se encuentra la tetraciclina, pensemos, y entonces tú puedes proponer un contrayón que te permita precipitarlo, por ejemplo, o meter un absorbente con una carga superficial opuesta para, pues sí, para modificar, bueno, para orientar la absorción selectiva, ¿no? Entonces, si tú entiendes esta parte de la distribución de especies o de los diagramas, pues vas a poder proponer procesos para cómo eliminar este tipo de contaminantes emergentes. Si quieres abordar un poco más sobre el tratamiento de aguas residuales con solventes o absorbentes novedosos para remover tetraciclinas desde medios acuosos, pues te invito a consultar este artículo, ¿no? Si quieres conocer también sobre toda la cuestión de antibióticos como contaminantes emergentes, sus riesgos ecoxitológicos, bueno, ecológico y control de aguas, pues bueno, te invito a revisar este otro artículo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues por último y para finalizar, es muy importante a través de los diagramas, de alguna manera, buscar el efecto que pudiera tener una variable, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Nosotros sabemos que si aumentamos la temperatura en un sistema que tiene un gas disuelto, pues va a disminuir el gas disuelto, ¿no? Va a disminuir la solubilidad. Pero, ¿qué va a ocurrir con la especiación? Pues eso es muy importante porque nos puede modificar en pequeñas cantidades la concentración predominante y vemos que el pH pues se puede desplazar ligeramente este efecto. Tal vez tú puedes decir ese pequeño recorrimiento no es importante, tal vez no para el sistema macro, pero para los sistemas micro que viven en los mares sí les afecta. Entonces es muy importante que el ingeniero ambiental pues conozca sobre este tipo de procesos. Bueno, sobre todo este tipo de procesos, ¿verdad? Y bueno, pues con ello hemos terminado los ejemplos relacionados con el medio ambiente. En la siguiente parte del video vamos a ver aquellos enfoques relacionados con la metalurgia extractiva. Espero te haya gustado este video. Por favor, regálame un comentario y suscríbete al canal. Saludos.